Le agradezco para continuar en este tema y pues hacer un análisis. Agradezco que nos tome la llamada el campañista de Ciudades Sustentables y Agua de Greenpeace México, a Carlos Samayoa. ¿Cómo estás, Carlos? Con el gusto de saludarte. ¿Cómo están, para iniciar esta charla, cómo están registrando esta crisis de agua que a mí me parece que más allá de crisis es una verdadera emergencia en distintos niveles, en distintos estados de la República, pero cómo se está registrando en Greenpeace esta situación? Bienvenido. Gracias, Gabriel, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y bien, como tú mencionas, sí, se trata de una crisis, se trata de los impactos de una crisis climática de alcance global y en los cuales México, el norte del país, no está siendo la excepción a través de esta intensa sequía excepcional, la más fuerte de los últimos años incluso. Y bien, pues a pesar de las alertas que ya hemos tenido de parte de la comunidad científica global también, pues estos efectos evidentemente se están verificando incluso antes, lo cual nos coloca en la necesidad de tener una acción climática mucho más sólida, mucho más fuerte, sobre todo de parte de los tomadores de decisiones en entidades federativas del país, en municipios a nivel nacional y por supuesto también del lado de las empresas y las industrias que están a cargo de una gestión tremenda en cuanto al uso de los recursos naturales también. Me llama la atención esto que comentas, la gestión de los recursos naturales. ¿Qué tanto ha sido una buena o una mala gestión de los recursos naturales para, obviamente, pensar la sequía? Pues es un fenómeno natural que poco podríamos tratar de que se acabe como si fuera un switch, ¿no? Pero en la gestión de los recursos, ¿qué tanto pues hemos estado gestionando mal los recursos o bien en su caso? Es un tema muy importante, específicamente porque esta gestión tal vez no adecuada nos ha generado entornos mucho más secos. O sea, la falta de zonas de valor ambiental o la falta de su preservación y cuidado, por ejemplo, es una cuestión que debería estarse resguardando como un asunto ya de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estas zonas de valor ambiental, sobre todo aquellas que están dentro y en los alrededores de las ciudades, son fundamentales para generar un entorno climático más eficiente y que por tanto pues podamos tener una mayor posibilidad de lluvias, por ejemplo, de entrada. En el norte del país, pues evidentemente este problema se acentúa aún más porque son muy estratégicas esas zonas, esas áreas que deberían estarse manteniendo y cuidando. Te pongo un ejemplo, en el caso de Monterrey, pues se ha hablado mucho de la importancia ambiental del Parque Cumbres de Monterrey, es un parque nacional en el que tienen injerencia pues los 3 niveles de gobierno y un área sumamente importante porque ahí su cuidado y preservación afianza el 60% de la disponibilidad del agua de Nuevo León. Entonces aquí nos damos cuenta de un factor que tendría que estarse protegiendo. Y bueno, esto nos da pie también a hablar de esa integración del medio ambiente con las políticas tradicionales de gestión de agua potable que hasta el momento pues lamentablemente se han centrado únicamente en ofrecernos una infraestructura para acercarnos el agua potable, pero no nos hemos cuestionado de fondo cuáles son las estrategias para el corto, mediano y largo plazo en cuanto a garantizar que tengamos la disponibilidad de agua, porque de nada nos sirven tuberías de cientos de kilómetros de todos los tamaños si no tenemos agua que transportar, ¿verdad? Entonces aquí es el rol estratégico que juega el cuidado del medio ambiente, la preservación de zonas de valor ambiental, como bosques, humedales, cualquier tipo de zona ambiental que pueda favorecer la regulación del clima y por tanto pues una mayor presencia de lluvias, que es el caso que estamos viendo en el norte del país. La falta de lluvias pues está haciendo que los mantos acuíferos de los que normalmente nos abastecemos también, que son subterráneos y no conocemos su disponibilidad completamente, pues estén también carentes de agua. Las aguas superficiales como ríos, lagos, lagunas también están en un detrimento bastante severo
como ya lo hemos constatado pues con las presas, por ejemplo, que se han mencionado en muchas ocasiones en el caso de Nuevo León. Y bien, pues Nuevo León también no es la única demarcación del país que está así, es el norte en general. Y bien, pues me parece que los gobiernos, sobre todo estatales, en este caso del norte del país, tendrían que estar dialogando mucho más a fondo sobre esta preservación ambiental, sobre esta lucha contra el cambio climático, porque es la clave, es la llave para llegarnos a un mucho mejor y propicio entorno ambiental que puede darnos las condiciones de vida que necesitamos al final de cuentas a todas las personas en cuanto al acceso al agua potable. Carlos, me llama la atención esto que comentas, y hoy precisamente platicaba sobre una persona experta en el tema de la transparencia. Me decía, es que además de esto, en el tema del agua es la gobernanza administrativa, la toma de decisiones, sobre todo en materia de la administración del agua, que no ha sido con la finalidad de garantizar el acceso al agua, el derecho humano a un agua, al agua limpia en este caso. ¿Qué tan atrasados podemos estar pensando? Y no por de pronto escuchas a los políticos y le empiezan a echar la culpa a la administración pasada, ¿no? Mire cómo nos dejaron, y de pronto se queda ahí. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan atrasado o qué tan malas decisiones se han tomado en el pasado para hablar de una mala administración del agua, Carlos? Sí, claro, hay ciertas decisiones que podrían ser cuestionables, por supuesto, aunque no son el fondo del asunto. Algunas que yo pondría en cuestión, que son muy importantes, son los trasvases, por ejemplo. Actualmente las visiones meramente ingenieriles de distribución de agua se centran en traer el agua de donde sea y a como del lugar. Entonces, a pesar de que existen las tecnologías para importar, digamos, agua desde otras ciudades o estados del país a lo que sería una metrópolis más grande, pues la experiencia de los años nos ha demostrado que estos trasvases no son una opción verdaderamente. Lo hemos visto en el caso del Cutzamala, en el Valle de México, en donde diariamente se importa entre el 30 y el 40% del agua que utiliza el Valle de México para consumo humano, y sin embargo, pues las fuentes internas se siguen agotando y el trasvase que trae agua de más de 100 kilómetros y que implica un consumo energético altísimo, que a su vez pues acentúa el círculo vicioso de cambio climático, no está siendo la solución. En el caso de Monterrey, que proyectan un trasvase de más de 300 kilómetros de distancia, pues tampoco va a ser la solución, porque la solución está en las medidas ambientales que pueden hacernos volver a un entorno de más presencia de agua de formas regulares y naturales. Y bien, pues ahí es en donde se deberían estar poniendo las alternativas y toda la apuesta de esta cuestión. Ahora bien, con lo que mencionaste en cuanto al agua como derecho humano, me parece que es un punto fundamental, precisamente porque desde hace más de 3 décadas, sobre todo desde que se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que actualmente nos rige, se hizo bajo una visión en la que el agua es completamente una mercancía, y en un entorno, en un contexto de cambio climático, de poca disponibilidad de agua, evidentemente considerar al agua como una mercancía ya no es una opción, se tiene que considerar como derecho humano. Afortunadamente, hace poco más de 10 años, pues el Congreso Federal legisló y modificó la Constitución para que se reconociera el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, dejando pendiente la expedición de una nueva Ley General de Aguas que modificara la anterior, priorizando por completo a las poblaciones y al consumo humano. Y sin embargo, pues desde hace más de 10 años nos deben esa ley. Entonces estamos esperando a que verdaderamente haya una discusión en el Congreso para que cuanto antes también podamos tener una ley con parámetros de más justicia social, que priorice a las personas por encima de cualquier uso industrial o de beneficio económico únicamente, y bien, que también genere las condiciones más pertinentes posibles para que este beneficio económico también que están obteniendo grandes industrias que usan el agua como materia prima, pues en casos en que sí sea viable, esos beneficios se distribuyan de manera más justa, más equitativa, en beneficio de los municipios en los que operan. ¿Por qué?
porque a veces, a pesar de que hay agua, las poblaciones no tienen acceso por una infraestructura sumamente deficiente de distribución. Sí. Y esto pues está implicando que sobre todo las zonas que están en periferias, en zonas más marginadas de las grandes metrópolis, pues continúen sin tener agua. Entonces tenemos que hablar también de un cambio en los esquemas de concesiones de aguas nacionales que hasta el momento pues tienen títulos de 20, 30 años, periodos larguísimos, que pues tal vez ya no son compatibles en un contexto actual de emergencia climática, de poca disponibilidad de agua y sobre todo cuando las poblaciones se ven afectadas en su derecho de acceso al agua potable por esa disparidad que existe. Interesante, interesante. Hace poco platicaba con el presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso de la Unión y precisamente sobre esta iniciativa supuestamente se estaría presentando para el próximo periodo, es decir, para el mes de septiembre. Estaremos atentos, obviamente, porque bien dices, quedó debiendo este asunto de que el derecho humano sea también el acceso al agua. Ahora, ya para cerrar, tenemos Carlos, tenemos el asunto de la sequía, que es recurrente, pero también tenemos el asunto sobre la mala distribución, la falta de infraestructura y bueno, pues esto que comentas que es lamentable que haya regiones con agua, pero con pésima infraestructura. ¿Será que todavía estamos a tiempo de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que pues parece que el planeta está diciendo, oigan, ya estuvo, ya no alcanzamos, Carlos? Es una pregunta que me hacen muy seguido, Gabriel, y cada vez me veo más forzado a responder que las respuestas eran para ayer. Eso no quiere decir que no tengamos esperanza aún, pero si seguimos preguntándonos todos los días si hay tiempo, me parece que le estamos dando chance al aletargamiento, a la espera, y ya no hay cabida para eso. Es una urgencia, es una emergencia la que estamos atravesando, entonces las decisiones tendrían que ser tomadas bajo esa orientación, bajo esos criterios, ya sin importar incluso las diferencias de fuerzas políticas, de partidos, que es lo que muchas veces, a veces también está limitando los avances más fuertes que necesitamos en el país. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias por esta charla. Seguimos atentos a esta situación que, bueno, nos toca a todos. Muchísimas gracias al campañista de Ciudades Sustentables y Agua de Greenpeace México, Carlos Samayoa. Muchísimas gracias.